Bueno, amigos, feliz tarde. Un gusto de verdad estar acá con ustedes en nuestros foros temáticos juntos con CEUCAP, espacio muy querido que llevamos todos los miércoles a las 4 de la tarde por Zoom. 4 de la tarde para nosotros, pero nuestro invitado, Ignacio Hojas, que nos va a hablar hoy de financiación para emprendedores. Él es asesor financiero y emprendedor en el sector educativo, está en España. Así que para él es bien de nochecita ya, bien adelantado ya la noche. Así que gracias de nuevo, Ignacio, por decir que sí, por aceptar. Y para nosotros es muy especial esta comunidad porque, bueno, te contaba un poco que justamente comenzamos con esta iniciativa desde la pandemia, desde el 2020, buscando opciones de seguir en contacto con las comunidades y resulta que ahora este espacio pues se ha mantenido en el tiempo porque como ves es un grupo interesante que sigue conectándose todos los miércoles, además son muy participativos, aprovechan muchísimo el encuentro y bueno, pues nosotros tratamos de traerles cada semana pues lo mejor posible de información de valor. Ignacio, que ya le voy a dar la palabra para que nos trabaje un poco sobre este tema, ya les decía que está en Madrid y cuando conversábamos un poco sobre las expectativas de este foro, yo le decía, a mí me interesa muchísimo que veamos las opciones reales, ¿no? Que tiene un emprendedor para financiarse, porque nos pasa que en un contexto como el que tenemos, donde el acceso al financiamiento está tan limitado, creemos que las opciones son muy pocas o casi que nulas y es muy interesante ver los instrumentos, los actores que tal vez luego nos toca preguntar, bueno, eso está en Venezuela, esos están afuera, hay que buscarlos, hay que conectar, pero no es lo mismo hacer la diligencia partiendo de saber qué oportunidades tengo a buscar ese capital tan deseado, tan anhelado, con unos productos que son simplemente los que conozco y me estoy pues limitando la mirada, me estoy tal vez cerrando opciones porque de la experiencia y les cuento aquí un poquito más, Ignacio pues muy contento porque compartimos un grupo de egresados de la aceleradora nuestra de negocios y emprendimientos sociales, tuvimos la oportunidad de participar en un programa de innovación y emprendimiento que él dirige en Madrid y para mí fue muy valioso ver pues todas las opciones que existen y además el interés que hay en Latinoamérica. Así que esa es la mirada que traemos el día de hoy. O sea, no quisiéramos que nos quedáramos simplemente, bueno, pero eso pasa en Venezuela, eso no. Ok, esa discusión la tenemos, existe, es real, pero vamos a tratar de aprovechar en este momento que vamos a compartir con Ignacio de ver todo el abanico de opciones que existen. Ignacio, gracias por decir que sí, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros este rato. Y bueno, vamos a aprovechar al máximo el tiempo del foro, invitándolos a todos a participar a través del chat. No podemos abrir ni cámara ni micrófono, pero sí podemos interactuar con nuestro invitado del día de hoy haciendo preguntas y comentarios. ¿De acuerdo? Ignacio, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos muy bien. Vale, un segundito, voy a ver si puedo poner mi cámara, que no sé por qué no se ve. Eso, tienes la cámara ahorita cerrada. Déjame chequearte que Vale, no se te aquí. haya cambiado tu perfil, sí deberías. Vale, Ahora ¿me sí veis? te vemos. Perfecto. Vale, genial. Muy Pues, bien. bueno, buenas noches en Madrid, buenas tardes por Venezuela. Nada, un placer poder estar hoy aquí con vosotros, bueno, pues en esta sesión de financiación para emprendedores, como comentaba Aymara. Bueno, yo soy el director de, entre otras cosas, de P International, que es una empresa que hace pues, programas de formación internacional pues, muy enfocado en emprendimiento y en innovación. Y bueno, pues tenemos la enorme suerte de que bueno, pues, podemos trabajar desde hace va a hacer casi 3 años, bueno, pues con la universidad organizando pues misiones a Madrid para que los emprendedores, los egresados y los estudiantes pues puedan conocer un poco el ecosistema emprendedor en Madrid. Y junto con Aymara pues tuvimos un programa el pasado verano que fue muy exitoso, así que espero que esta sesión pues os resulte útil, os guste, sea de valor. La idea es pues, que me podáis preguntar, interrumpir todo lo que queráis, hacerlo lo más didáctico y ameno posible y sobre todo útil y práctico. Entonces, pues
todo lo que sean dudas, preguntas, bueno, cosas que no queden claras, simplemente si me lo vais poniendo por el chat, yo eh, lo voy leyendo y lo voy contestando sobre la marcha y lo dicho, tío, no hay problema en parar, bueno, pues profundizar en los temas que os sean más interesantes o que hayan más dudas o que generen más interés. La idea es hacerlo dinámico y útil. Entonces, bueno, pues si hay cosas que no da tiempo a ver, no pasa nada. Y si hay otras cosas que son muy interesantes y queréis que profundicemos más, pues profundizamos en ella eh, sin problema. Simplemente por tener un poquito de contexto antes de empezar, si me podéis poner en el chat, pues quiénes tenéis un proyecto emprendedor o estáis pensando en lanzar un proyecto dentro de poco, y también, bueno, pues intento hacer la sesión lo más útil posible para vosotros. Mientras los Sí. participantes van comentando por el chat, vamos a darles un poquito de chance. Yo comento aquí para simplemente para ponerlos en advertencia a todos que la luz sigue inestable, ¿ok? Así que esperemos que todo salga bien y podamos aprovechar al máximo la jornada. Los que están conectados, pues ya saben que por cualquier comentario lo van dejando en el chat. Nosotros vamos avanzando y yo estoy pendiente, Ignacio, de rescatarte cualquier comentario o pregunta que salga y sobre todo ahorita lo que les pedí a Ignacio, saber si están emprendiendo, en qué área o tal vez las preguntas, ¿por qué se conectaron al foro del día de hoy? ¿Cuál sería el interés particular que ustedes tienen para aprovechar esta conversación? ¿Alguien se anima? Vale, nada, no os preocupéis. Si queréis, vamos empezando y bueno, luego todo lo que es casos que queráis ver o preguntas las vamos haciendo sobre la marcha. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo creo que siempre es importante, ¿no? Cuando vamos a lanzar un proyecto es, ¿hace falta capital, ¿no? Para montar un proyecto? ¿Podemos montar un proyecto sin capital? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada caso? Entonces a mí esto me gusta hacerlo, bueno, pues abierto y que todos pues me contéis un poco cuál es pues, vuestra visión, ¿no? ¿Hace falta capital para montar un proyecto? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que es algo, es imprescindible, es necesario, es útil, pero no es vital? Sí que es vital. ¿Cuál es un poco la visión que vosotros tenéis sobre este tema? En tu pregunta anterior, ya Miguelina Rodríguez comentó que Sí, está en emprendimiento en educación en formación docente verde, así que allí ya hay un interés en común, Ignacio. sí, genial. El mundo educativo es súper divertido y súper agradecido. Jonathan es egresado de Acelera. Te está colocando allí en el chat, no lo están viendo todos porque lo dirigió a anfitriones y panelistas. Dice, me uní para poder saber cómo conseguir capital para mi emprendimiento sobre la educación tecnológica. Vale, genial. Pues yo creo que te va a Ujú. ser súper útil la sesión. Vale, pues la pregunta, como casi todo, ¿no? De lo que vamos a ver hoy es depende, ¿no? Al final no hay una respuesta 100% exacta que aplique a todos los casos, sino que al final depende muchísimo de de cada proyecto. Y al final depende sobre todo de dos cosas que son un poco las que el emprendedor tiene que adelantarse y tiene que pensar. Por un lado es cómo de grande quiero que sea mi proyecto y sobre todo cómo de deprisa quiero que crezca mi proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esas dos variables, ¿no? Que es cómo de grande quiero que sea mi proyecto. Pues mira, yo quiero montar un negocio local, un negocio regional, un negocio que abarque mi país, que abarque mi región, que abarque eh, el mundo y cómo de rápido quiero crecer ese negocio, pues con esas dos preguntas un poco te da la respuesta, ¿no? A cuánto capital necesitas para montar un proyecto, ¿no? Pero ambas opciones son válidas y yo creo que esto es el primer punto que es súper importante, ¿no? Hay muchas veces que estamos montando un proyecto, vamos a hablar pues con un banco, con un inversor, le contamos nuestro proyecto y nos dicen que no quieren invertir, ¿no? Muchas veces el emprendedor tiende a pensar, pues joder, si el inversor del banco me ha dicho que no quiere invertir en mí, pues es que el proyecto no es bueno, o el proyecto no es válido, o el proyecto no tiene sentido. Y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Al final, una cosa es que el proyecto sea invertible y otra cosa es que el proyecto, pues, sea viable, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos a montar un proyecto, podemos montar el proyecto con capital, podemos montar el proyecto sin capital.
Ambas opciones son perfectamente válidas. Veremos luego un montón de ejemplos de empresas que son líderes mundiales, algunas de ellas pues con mucho capital y otras de ellas que lo han hecho sin levantar capital, ¿no? Simplemente financiando un poco el crecimiento de la compañía pues con sus propios clientes, con la caja que el negocio generaba, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que daros con esa idea es que ¿hace falta capital para montar un proyecto? No. El capital, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudarnos a que el proyecto pueda ser más grande y sobre todo va a ayudarnos a que el proyecto pueda crecer más rápido. Entonces, en función de cuál es un poco la visión que nosotros tengamos de nuestro mercado, cuál es un poco la visión que nosotros tengamos de nuestro negocio y cuál es un poco el ritmo de crecimiento o el nivel de globalidad que queremos darle a nuestro negocio, pues sí que es verdad que pues hará falta o no hará falta capital, ¿no? Pero de primeras podemos montar perfectamente un negocio que no requiera capital. Y luego, pues también hay un caso muy concreto, muy particular, y si queremos montar un negocio en una tecnología muy, muy disruptiva, pues todo lo que es temas, por ejemplo, de biotecnología, ¿no? O temas de ingeniería, bueno, de muy alto nivel, pues lógicamente todo lo que implique mucha investigación o implique muchísima parte manufacturera de montar fábricas y montar investigación y montar equipos de montaje, pues esos proyectos lógicamente sí que requieren eh, más capital, pero bueno, cuando hablamos de productos más sencillos, ¿no? De productos tecnológicos o de compañías que venden servicios o que venden productos, en muchísimos casos podemos perfectamente empezar un proyecto sin capital, ¿no? Entonces, esto es una parte importantísima, por un lado que sepamos que es posible y por otro lado que sepamos que, bueno, pues si un inversor nos dice que no, no es ni muchísimo menos el final del mundo. Voy a leer aquí un segundito un Ahí, comentario Ignacio, del allí compañero solo, Richard. ajá, tienes aquí un comentario que dice emprendimiento en fase inicial de Richard Jardine, ideación, creando un MVP para obtener factibilidad comercial, propuesta de valor apoyado en tecnologías emergentes y orientado hacia el ámbito del cuidado de la salud, medicina preventiva y personalizada, ¿no? En relación al área en la que está. Yo quería hacer un comentario con lo que estás diciendo, porque me gusta mucho ver que cuando voy a pedir capitales, o porque quiero hacer el negocio más grande o porque quiero crecer, debería ser así porque justamente el discurso para el inversionista es mostrar el mercado que hay, la oportunidad que hay, porque al final el inversionista eso es lo que quiere, ¿no? Ajá, si yo meto plata allí, ¿qué pasa conmigo? Pero yo, aprovechando ese comentario justamente, que es un dato, no, como dices tú, todo depende, pero es un dato cuando quiero pedir financiamiento y lo que estoy planteando es la operación normal. ¿Sí o no? ¿No? O sea, para mantener la operación, el negocio debería ser suficiente para mantenerla, ¿no? Justo ahí, eso luego entraremos más en detalle, pero es un punto importantísimo. Ok. El inversor y bueno, prácticamente cualquier persona, ¿no? Al final, cuando entramos en un proyecto, ya sea como inversores o como socios o como empleados o como colaboradores, lógicamente siempre entramos en algo que crece, ¿no? En algo que tiene una perspectiva a mejor. Nunca invertimos o nunca nos unimos a un proyecto que claramente va a peor o que tiene problemas para sobrevivir. Entonces, eso es importantísimo. Lógicamente, los inversores, cuando les pides capital, pues tiene que ir apoyado con un plan y ese plan suele ir ligado pues, a un crecimiento que podemos intentar obtener con ese capital. Un inversor, lógicamente, nunca va a invertir pues, para sufragar pérdidas que el negocio haya podido tener años anteriores o casos similares, pero bueno, no me quedo adelantar, ¿no? Luego veremos esa parte, que es un poco cuáles son los requisitos que los inversores suelen poner y cuáles son un poco las expectativas de retorno que ellos suelen tener. Entonces, esta primera parte simplemente por tener un poco un marco común, que tengáis una referencia y básicamente esto que hemos visto, ¿no? De empresas que pues levantan capital y empresas que al final se financian con recursos propios tienen pues este nombre, ¿no? Tan moderno que es empresas que son bootstrap y empresas que son pues empresas con inversión ajena, ¿no? Entonces simplemente que lo sepáis, cuando hablamos o en las noticias vemos o en el periódico o en algún congreso que una empresa pues ha sido bootstrapeada o que la compañía es a través de bootstrapping, lo único que quiere decir es que la compañía pues no ha querido por el motivo que sea o no ha podido por el motivo que sea conseguir financiación de inversores y que la compañía pues simplemente se financia con recursos propios. Esto básicamente, pues en el 99% de los casos es básicamente con ventas, ¿no? Yo voy teniendo algunos clientes, ese beneficio que me dejan los clientes lo voy reinvirtiendo y en vez de, bueno, pues crecer con capital extranjero, voy creciendo con mi propio capital. Y esto luego veremos que, bueno, pues tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero a priori no es algo malo. De hecho, hay muchas empresas muy exitosas que han sido empresas que se han financiado pues con recursos propios y luego por otro lado pues tenemos otro tipo de empresas, sobre todo las que vienen más del mundo
anglosajón, donde la mentalidad pues es levantar mucha inversión, intentar que la compañía crezca muy rápido, intentar que sea una empresa líder de manera muy rápida y después, bueno, pues poder venderla o sacar la bolsa. Entonces, bueno, son un poco los dos tipos de modelos que tenemos, ¿no? Al final, financiar la compañía con recursos propios, que es esto que en general, pues, en inglés llaman bootstrapping, y luego tenemos pues, el otro camino, que es buscar inversión de los diferentes agentes. Entonces, una vez que está este primer punto, que es un poco tener esa referencia, ¿no? De que al final el capital es algo, bueno, que es verdad que en casos puntuales que hablábamos, pues temas con mucha investigación, ¿no? Tecnologías muy punteras sí que es necesario, en la mayor parte de casos no es algo vital, sino que es algo que depende un poco del propio emprendedor, ¿no? Es una decisión que tenemos que sosegar sobre cuál es un poco la visión que tenemos de nuestra compañía, y en función de cuál sea esa visión que tenemos de nuestra compañía, pues habrá casos que sea necesario y casos que no sea necesario, ¿no? Pero no es algo que viene impuesto, sino que es algo que tiene que nacer de una reflexión que hace eh, el emprendedor. Entonces, con eso llegamos a este primer punto, que yo creo que me adelantaba un pelín antes, para mí es importantísimo, ¿no? Que es saber diferenciar muy bien lo que es ser rentable de lo que es ser invertible, ¿no? Muchas veces veíamos, en este caso de aquí, en España pasa muchísimo, ¿no? Sobre todo en emprendedores, pues, primerizos, ¿no? Montan un proyecto, súper ilusionados, para buscar financiación, hablan con unos cuantos inversores y resulta, pues, que todos los inversores dicen que no. Van a hablar al banco y el banco les dice que no. Entonces, el emprendedor tiene a pensar, joder, si el inversor que lleva en esto mucho más años que yo me dice que no, es porque mi proyecto no es un buen proyecto. Y esta es una idea que es totalmente errónea, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de diferenciar dos conceptos que son radicalmente eh, distintos, que es que una empresa sea rentable y que una empresa sea invertible, ¿no? Y ahora veremos que básicamente esto lo que te da son cuatro casos, ¿no? Tú puedes tener una empresa que sea rentable y invertible. Tú tienes el caso de que puedes tener una empresa que no sea invertible, pero que sea muy rentable. Luego tienes el caso de muchas empresas que han sido invertibles, pero no han sido rentables. Y luego tenemos el caso de la empresa desastre, que ni es invertible ni es rentable, ¿no? Pero bueno, quedaros con esa idea de que al final rentable e invertible son dos cosas muy distintas, ¿no? De hecho, pues hay un montón de ejemplos. En Europa, por ejemplo, uno de los últimos ejemplos más famosos, pues son los famosos patinetes por la calle, que no sé si en Venezuela también tendré, ¿no? Estas empresas que al final, porque puedes alquilar patinetes eléctricos eh, por minutos y, bueno, pues pagas unos precios y después lo vuelves a dejar en la calle, y el patinete es un poco de todo, ¿no? Entonces, este tipo de empresas que venían un poco a agilizar la movilidad urbana se pusieron súper, súper de moda hace 4 o 5 años. Nacieron de repente 15 marcas, todos los inversores querían estar en este negocio, miles de millones en dinero. Muchas de estas compañías salen a bolsa y 5 años más tarde resulta que prácticamente todas o han quebrado o están a punto de quebrar, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo de una empresa que era invertible, ¿no? Era algo que era novedoso, que tenía pues cierta visión de que podía crecer muy rápido, que tenía un concepto innovador en el sentido de que podías cambiar un poco pues cuál era la movilidad urbana, pero pues desgraciadamente no era rentable, ¿no? Entonces, una empresa puede ser invertible y no es rentable. Y luego tenemos el caso contrario, ¿no? Pues yo monto una empresa que yo me dedico pues a hacer consultoría, por ejemplo, de alimentación, me lo invento. Es un negocio que puede ser tremendamente rentable. Yo tengo mis clientes, soy un buen profesional, doy un buen servicio, pero probablemente nunca sea invertible porque la compañía, pues por el tipo de empresa que es, pues probablemente no pueda ser una empresa global, ¿no? Pues simplemente, pues si la empresa al final depende un poco de mí, pues será una empresa eh, que sea regional o incluso sea estatal, ¿no? Pero bueno, es una empresa que probablemente, pues todo lo que son negocios de consultoría, pues muchas veces no son invertibles, pero son negocios tremendamente rentables, ¿no? Y aquí el punto clave es que os quedéis con la idea de que al final, cuando montamos un negocio, el objetivo último es que el negocio sea rentable, ¿no? Lo importante es que el negocio sea rentable, no que el negocio sea invertible, ¿no? Muchas veces la gente se piensa, ¿no? Que lo que hablamos, ¿no? Que el hecho de ser invertible o de no ser invertible es un poco el éxito, y no. Al final, la inversión, como hablamos antes, pues es un catalizador, ¿no? Para crecer más rápido, para abrir más mercados, para tener una posición más dominante, pero al final no tiene nada que ver con la rentabilidad. Y nosotros tenemos que centrarnos siempre que al final lo que es vital para la compañía es que sea rentable, ¿no? Porque si la compañía no es rentable, por mucho que haya sido invertida, al final llegará un momento en el que el dinero se acabe, ¿no? Entonces, separar muy bien estos dos conceptos, rentable de invertible, y quedaros con eso, ¿no? Con esa idea de que al final la clave de un negocio es que sea
que sea rentable, ¿no? Luego, si el negocio es invertible o no es invertible, pues dependerá de muchas cosas y, bueno, pues dependiendo un poco de cuál es la visión que le queráis dar al negocio, cuál es la velocidad de crecimiento que queráis tener, pues quizás sea invertible, quizá no, pero la clave es que sea rentable, ¿no? Al final, cuando montamos un negocio, pues la clave es que sea rentable. Y después, pues el invertible se verá, ¿no? Pero bueno, quedaros con esa idea, ¿no? De que hay un montón de negocios que han sido muy invertidos y que al final no han sido rentables y que muchos negocios que no han sido invertidos que son tremendamente rentables. Con lo cual, cuando vayáis a hablar con un inversor, pues tampoco os desaniméis porque os digan que no, que luego también esto lo veremos más adelante, pero bueno, lo normal es que un emprendedor, pues para cada inversor que le dice que sí, normalmente 6 o 7 te dicen que no. Entonces, lo normal en este mundo, ¿no? Y lo normal cuando vas a hablar con inversores es que tengas muchos más noes que sí, y es algo normal y no pasa nada, no tenemos ni que desilusionarnos ni pensar que nuestro negocio es peor negocio porque, bueno, pues el inversor nos diga que no. Entonces, esta es un poco la introducción que quería hacer. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que queréis que os haga? No veo más comentarios en el chat, Ignacio. Creo que podemos avanzar. Vale, genial. Pues Aquí hay algo en preguntas y respuestas. No, era un saludo. Adelante. vale, genial. Pues seguimos y si no más adelante, pues lo paramos y podemos volver adelante y atrás todo lo que queréis. Entonces, vale, genial. Pues una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, ¿no? De lo que es ser rentable y lo que es ser invertible, ¿no? Y cómo son las compañías pues que lo hacen de una manera y que lo hacen de otra, ¿no? Con capital o sin capital, teniendo claro ese primer punto, pasamos un poco a la presentación en sí. La presentación en sí tiene dos partes principales. La primera es cómo captamos capital, es decir, qué fuentes de capital tenemos, ¿no? Pues cuáles son un poco las diferentes opciones que hay en el mercado, cuáles son un poco los términos habituales, cuáles son un poco las ventajas, las desventajas de cada una de ellas, cuál es un poco pues lo que los inversores de un tipo o otro tipo buscan. Es decir, esa parte es cómo consigo captar capital y la segunda parte que es para mí igual de importante o más y que en general suele ser la parte gran olvidada, que es cuáles son los términos del capital, ¿no? Cuando vamos a buscar capital ajeno y conseguimos pues que un inversor o que un banco nos ponga capital, ese capital siempre tiene pues, unas condiciones, ¿no? Que puede ser pues un tipo de interés, puede ser un porcentaje de la empresa, puede ser una serie de, bueno, pues de puestos en el consejo de administración. Es decir, en general siempre pues ese inversor cuando entra en la compañía, pues lógicamente a cambio del dinero que nos invierte o que nos presta, pues tiene unas condiciones, ¿no? Y veremos un poco cuáles son los términos y las condiciones más habituales, porque bueno, en general es una parte que el emprendedor suele olvidar, ¿no? Muchas veces se enfoca en yo necesito 100 unidades de dinero, voy a conseguir 100 unidades de dinero, y muchas veces se olvida de, vale, cuáles son las condiciones o cuáles son los términos que me exigen por esas 100 unidades, ¿no? Porque al final, cuando tú buscas un inversor, el inversor realmente es un socio de la compañía, ¿no? Entonces al final es alguien que va a estar contigo en todo ese camino, ¿no? Y ese es un camino, pues que en general suele ser un camino muy largo, ¿no? Muchas compañías, pues realmente desde que la compañía empieza hasta que la compañía tiene éxito, se vende o sale a bolsa, pues pueden pasar fácilmente 8, 10, 12 años, ¿no? Con lo cual el inversor es alguien que va a estar contigo, pues 8, 10, 12 años, ¿no? Con lo cual es importantísimo que haya una buena relación, que haya una relación sana y sobre todo que haya unos acuerdos que permitan que la compañía luego en el largo plazo sea gobernable, ¿no? Que no pase que en el año 4 pues el inversor tira para un lado y el emprendedor tira para otro y la compañía explote por el camino, ¿no? Con lo cual, para mí es muy importante, casi más que captar capital, cuáles son los términos o las condiciones en las que capto ese capital, ¿no? Porque al final, si no, estoy solucionando un problema en el corto plazo para crear un problema más grande más adelante, ¿no? Y al final lo que no queremos es trabajar 4, 5, 6 años en un proyecto o en una compañía para que dentro de 5 o 6 años salte todo por los aires porque el acuerdo que se firmó con los inversores pues era un desastre o tenía errores o no era lo suficientemente claro, ¿no? Con lo cual, quedaros con esas dos ideas, ¿no? Lo primero es cómo soy capaz de captar capital, cuáles son un poco las fuentes más habituales que hay en el mercado y lo segundo, veremos cuáles son un poco los términos y las condiciones más habituales y sobre todo también cuáles son un poco las figuras más peligrosas para que, bueno, pues las conozcáis bueno, pues llegado el caso, pues si tenéis que negociarlo, lo podéis negociar en las mejores condiciones posibles. Entonces, el primer punto que es muy sencillo cuando vamos a buscar capital es qué capital podemos buscar, ¿no? En general, todas las compañías, los que os gusta un poco la contabilidad, las finanzas, la economía, sabéis que toda compañía pues tiene un balance y tiene dos partes, ¿no? Tiene lo que es el activo y el pasivo, ¿no? Tiene lo que son las acciones
de esa compañía y luego tiene pues todo lo que son deudas, pagos pendientes con proveedores, con bancos, etcétera. Entonces, cuando vamos a buscar capital, podemos buscar capital por los dos lados, ¿no? Por lo que es el lado de la deuda, que es un poco pues, el modelo habitual, ¿no? De las empresas tradicionales eh, pues en todo el mundo, pero sobre todo sigue siendo a día de hoy pues, la forma habitual de financiar compañías en América Latina y en España, o podemos financiar la compañía por el lado del equity, ¿no? Que es básicamente meter nuevos socios que se convierten en accionistas y que poseen participaciones eh, dentro del proyecto. Es verdad que esta parte de lo que es la inversión o captar capital por el lado del equity es algo más moderno y es algo que sigue estando todavía mucho más desarrollado a día de hoy pues, en el mundo anglosajón que en el mundo de habla hispana, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenéis que daros es con esta idea, cuando yo voy a buscar capital, tengo dos formas de ir a buscar capital, ¿no? Tengo que inversores que van a darme dinero por el lado de la deuda y tengo inversores que van a darme dinero por el lado del equity. Entonces, teniendo claro esta primera consideración, vamos a ver un poco cuáles son los tipos de inversores más habituales. En general, los grandes inversores se agrupan en estas seis categorías, ¿no? Al final luego veremos que hay muchas más, porque realmente inversores podemos ser todos, ¿no? Al final nosotros, pues, como individuos, o la universidad como ente, o yo como empresa, pues al final siempre puedes tener un amigo, un primo, un hermano, un familiar que está montando un proyecto y nosotros pues le dejamos recursos, ¿no? Entonces al final todo el mundo puede ser inversor, pero bueno, vamos a centrarnos realmente en cuál es el mercado grande, cuáles realmente los players más importantes, cuál es realmente donde está el volumen de verdad o el volumen más grandioso dentro de pues, todos los tipos posibles de inversor. Entonces, el inversor más habitual, lógicamente, pues son los fondos de capital riesgo, ¿no? Esto en general, las siglas siempre aparecen por sus iniciales en inglés, que es VC, que es Venture Capital, que es, bueno, básicamente, pues la traducción es fondos de capital riesgo, pero en general siempre, si lo veis en periódicos, en foros, en eventos, pues en general se suele abreviar como VC, que es Venture Capital, que es básicamente gente que se dedica a hacer esto de manera profesional, ¿no? Ellos cogen dinero, invierten en proyectos muy incipientes con la esperanza de que dentro de 8, 10, 12 años esos proyectos muy incipientes, pues muchos cerrarán, pero a algunos les irá muy bien, con los que les ha ido muy bien recuperarán todo el dinero que han invertido y un poquito extra, y con eso pues volverán a invertir, ¿no? Pero son gente que se dedica única y exclusivamente pues, a invertir en proyectos incipientes. Ahora luego veremos que dentro de lo que es el Venture Capital no todos los fondos son iguales, ¿no? Hay fondos que entran en fases más iniciales, fondos que entran en fases un poco más intermedias, fondos que entran en fases un poco más avanzadas. Pero bueno, son fondos especializados en invertir en emprendimiento y en proyectos en fases iniciales con una visión puramente de retorno económico, ¿no? Yo al final pongo un dinero, me dan unas participaciones de ese proyecto y espero que dentro de 8, 10, 12 años, pues esa participación que tengo en el proyecto, si la empresa ha hecho una empresa mucho más grande y se ha hecho una empresa exitosa, pues mi trozo valdrá mucho más, yo ganaré mucho dinero y con eso podré seguir reinvirtiendo en otros proyectos. El segundo gran tipo de inversor, sobre todo, como os decía, en España sigue siendo el más grande por volumen y en América Latina también, son los bancos. Los bancos, mientras que un fondo de inversión de capital riesgo siempre invierte en el equity, es decir, un fondo de inversión siempre lo que quiere son participaciones o acciones de la compañía, un banco es totalmente lo contrario. Un banco lo que invierte siempre es en el lado de la deuda. El banco te dice, mira, yo te dejo X dinero, este dinero tiene un tipo de interés en función del país, del momento económico, de cómo estén las tasas de inflación, los tipos en los bancos centrales, de cuál sea un poco pues, el estado del proyecto. El tipo de interés varía, pero bueno, te dejan un dinero, vamos a poner que son 100 unidades, con un tipo de interés, con la esperanza de que dentro de 3, 4, 5 años le puedas devolver al banco su dinero. Pero ellos realmente nunca entran en el equity de la compañía, con lo cual pues, es un inversor que no opina ni para bien ni para mal y que no está involucrado en el día a día de la compañía. Luego entraremos mucho más en detalle cuáles son un poco los pros y los contras de cada uno de estos modelos. El tercer punto son los fondos de deuda, que es algo bastante moderno, que es muy parecido a un fondo de inversión de Venture Capital, es decir, es un fondo que se dedica profesionalmente como única función a invertir en emprendimiento, pero que en vez de invertir en el equity, invierte en la deuda, ¿no? Haciendo un poco la misma función que haría un banco, pero con una visión mucho más novedosa, con gente que entiende mucho mejor
el mundo del emprendimiento y en general con modelos mucho más ágiles que los que tendría un banco, ¿no? Entonces, al final son un híbrido entre un fondo de venture capital y un banco, ¿no? Al final se dedican profesionalmente a invertir en proyectos emprendedores, que un banco, lógicamente, no. Un banco, pues, invierte en proyectos emprendedores, pero también da hipotecas, da tarjetas de crédito. Entonces, bueno, hace muchas cosas y en general eh, su evaluación de los emprendedores, pues, no suele ser su fuerte, ¿no? Muchos bancos les cuesta entender los proyectos de emprendimiento, les cuesta entender la tecnología. Un fondo de deuda, al final, pues, como es gente que se está especializada en invertir en emprendimiento, entienden muy bien, en general, los proyectos, ¿no? Con lo cual son, bueno, un híbrido entre un fondo de venture capital y un banco. El cuarto tipo de inversor, que además es algo relativamente nuevo, debe de tener entre 15, 20 años, en España sobre todo se ha popularizado en los últimos 10, es un tipo de inversión que se llama Revenue Based Finance y que está muy enfocado sobre todo al mundo digital, ¿no? A día de hoy, pues se verá que muchísimos emprendimientos pues, son digitales, ¿no? Al final, eh, tienes un e-commerce, tienes una aplicación móvil, tienes una página web que hace eh, ciertas cosas, tienes un comparador online, es decir, tienes muchos negocios pues, que tienen un componente eh, digital muy grande, ¿no? Entonces, para todos estos negocios que tienen un componente digital muy grande, nació ese tipo de financiación que al final lo que busca es agilizar mucho el proceso, ¿no? Muchas veces lo que hablamos, cuando vamos a hablar con un banco, el banco no entiende de negocios novedosos, no entiende de negocios digitales, es lento en la toma de decisión. Entonces, los inversores de Revenue Based Finance lo que dicen es, mira, tú tienes un negocio digital, como tú tienes un negocio digital, pues yo me puedo conectar con tu proveedor que tengas de pagos electrónicos, el que tengas en tu página web, ¿no? Una pasarela de pago, PayPal, Stripe, eh, lo que sea, y yo puedo ver tus datos en tiempo real, ¿no? Entonces, en vez de hacer un informe de riesgos, como podría hacer un banco de 3, 4, 5 meses, lo que hago es me conecto con tu pasarela de pagos. Como tú eres un negocio digital, todos tus pagos vienen por el mismo sitio, y lo que digo es, joder, pues si tú eres un negocio que todos los meses vende 100 unidades, o vende 1000 unidades, o vende 1 millón de unidades, yo sé que tú tienes una capacidad de repago de deuda mínimo, pues más o menos lo mismo que estés vendiendo. Entonces, al final lo que buscan es ser un tipo de inversor que dentro de que invierte por el lado de la deuda, ayudando a un nicho de negocio muy concreto, que es negocios digitales, no aplica a todos los negocios, darles una solución mucho más barata y mucho más rápida por el hecho de tener información prácticamente en tiempo real. Entonces, es algo que, bueno, es relativamente nuevo, solo aplica a negocios digitales, pero verá que en un mundo como el actual, donde el negocio digital pues, cada vez tiene más relevancia, pues es verdad que son un actor bastante importante. Entonces, pues si conocéis tiendas online, tiendas de e-commerce, tiendas de dropshipping, comparadores online, es una fuente de financiación súper, súper habitual porque al final pues, es una financiación que es muy rápida, es una financiación que suele ser más barata que la bancaria y en general, bueno, pues está bastante optimizado. La parte mala, pues que solo aplica principalmente a negocios digitales. El quinto tipo de inversor, que también es algo pues, relativamente moderno, son todas las plataformas online, ¿no? Al final, a día de hoy, hay un montón de plataformas. La más grande es Angel.co, que son americanos, que básicamente lo que hacen es, si tú tienes un proyecto emprendedor, pues ellos te dan la opción de publicar ese proyecto emprendedor con las condiciones que tú tengas. Pues mira, busco X dinero en estos términos a cambio de eh, X porcentaje, de manera que la gente de manera individual puede invertir en el proyecto, ¿no? Entonces, en vez de ir a hablar con un inversor y conseguir que un inversor me ponga los recursos, yo publico el proyecto en esta plataforma y consigo que miles de personas pongan un poquito. Y al final, pues esos 1000 poquitos hacen que el dinero sea mucho. Entonces, estas plataformas, aunque parece que son pequeñas, son muy, muy grandes. Como decía, la más famosa es una plataforma americana que se llama Angel.co, pero bueno, aquí en España, por ejemplo, hay una también muy famosa que se llama Capital Cell, hay Startup Explore, y bueno, en general, pues por lo menos en España estas plataformas están financiando entre 80 y 100 proyectos emprendedores cada año, con lo cual es decir, tienen bastante volumen, no son una cosa menor, y tiene dos ventajas, ¿no? Por un lado, le da a la compañía una nueva opción, que no es solo ir a hablar con fondos de inversión, sino que también, bueno, pues puedo ir a un mercado de gente minorista o de gente, pues inversores más pequeños o menos profesionales. Y luego tiene una segunda ventaja, es que al final, pues gente como nosotros, que nos interesa el emprendimiento, que nos interesa la innovación, que nos interesan los negocios,
pero que no somos archimillonarios y que no podemos invertir miles de euros en una compañía, nos da la opción de poder invertir cantidades muy pequeñitas, pero bueno, también nos da esa opción, ¿no? De poder ser partícipe de estos proyectos que tienen buena pinta y que además, pues, de ayudar a que el ecosistema funcione, pues nos pueden dar un retorno económico en el futuro muy interesante. Entonces, para mí es algo que está súper bien, creo que democratiza un montón tanto el hecho de que los emprendedores puedan recibir capital como el hecho de que gente no tan grande, pero que le interesa el mundillo y que le interesa el emprendimiento y la innovación, pueda también ser parte de proyectos muy interesantes. Y luego tenemos la última parte, que es en general una parte que casi nunca se habla de ella, pero que por volumen de inversión es importantísima, sobre todo en Europa, algo menos en Estados Unidos y algo menos en América Latina, pero en Europa es eh, importantísima, que es la inversión pública. Prácticamente en Europa todos los países tienen programas en los cuales el gobierno invierte de manera directa dinero en emprendimiento y lo hace de dos maneras. Lo hace de manera directa, todos los años selecciono 1.000, 1.200, 1.500 compañías a las que invierto dinero y lo hace también vía fondos. Todos los años elijo 10, 15 fondos de esos que hablamos, de fondos de Venture Capital, y si el fondo tiene para invertir 100, pues yo le doy otros 50. De manera que puedo invertir 150, ¿no? De manera que buscas un poco por esos dos lados, tanto por un lado la inversión directa como por otro lado metiendo más dinero en el ecosistema, pues intentar agilizar y dinamizar la inversión. En España, más o menos, la inversión pública es todos los años el inversor número uno, número dos, número tres en cuanto a volumen invertido. Es decir, son muy relevantes y son prácticamente el principal actor cuando vas a buscar capital, ¿no? Y esto en Europa pasa prácticamente en todos los países. Lo hay en Italia, lo hay en Francia, lo hay en los países nórdicos. En Europa es súper, súper habitual. Los gobiernos están muy metidos en destinar recursos a este tema. Como siempre, luego pues hay países que lo gestionan mejor, tienen mejor tasa de éxito, países que lo gestionan un poco peor, tienen peor tasa de éxito, siempre tienes un poco la incertidumbre, ¿no? de la posible corrupción, pero bueno, por lo menos en Europa sí que hay una apuesta muy clara por los gobiernos de que todos los años se dedican recursos bastantes a invertir en emprendimiento y en emprendedores y por tanto, realmente cuando tú vas a buscar capital, pues son algo bastante importante y son uno de los plays que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y un poco en estos seis grupos se engloba prácticamente el 90% del dinero que se invierte en startups o en emprendedores. Quedaros un poco con el resumen. Fondos de Venture Capital pues son los fondos de inversión, lo que todo el mundo conoce como los fondos de inversión tradicionales, invierten siempre en el lado de equity. Todo lo que son bancos, fondos de deuda y fondos de Revenue Based Finance invierten en el lado de la deuda, cada uno con sus peculiares. La parte de plataformas online siempre invierte también en el equity, lo que le dan a la gente es la opción de ser accionista de la compañía, y luego los inversores públicos en general es un híbrido. En el caso de España tienes ambas opciones, ¿no? Tienes la inversión directa que va por el lado de la deuda y luego la inversión que hacen a través de fondos de Venture Capital que lógicamente pues van por el lado del equity. Entonces, bueno, ahí varía un poco en función del país y del subproducto, pero en general suele ser ambas. Suelen tener parte que va por el lado de la deuda y parte que va por el lado del equity, ¿no? Y un poco en estos seis grupos está englobado pues prácticamente todas las opciones que tiene un emprendedor en grandes rasgos. Así que si queréis, vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa de 30 segundos. ¿Alguna duda, pregunta, tema que queréis que aclaremos o que entremos un pelín más en profundidad? Fíjate que yo te iba a proponer, dado que nos quedarán unos 15 minutos, Ignacio, tal vez no sé qué más ves que quisieras que creas que nos dé tiempo de cubrir, porque por ejemplo, yo te diría, si una persona de los que te está escuchando quisiera aplicar un fondo de inversión, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es decir, revisar primero, pienso en la tarea, ¿no? De revisar los fondos de inversión que están interesados en Latinoamérica o revisar los fondos de inversión por temática o cómo me preparo yo como emprendedor, porque entonces tú has dicho cosas muy valiosas bueno, como nos queda un poquito tiempo, preferiría cerrar aquí como para no Sí, ponernos a atropellarnos con material, ¿no? vale, Pero pues.
o sea, si voy a pedir un dinero, pareciera que el problema del emprendedor es solo dinero, ¿no? Y si consigo el dinero, no No, importa cómo. Y ya tú dijiste, epa, cuidado con los términos, cuidado, y nos está pasando ahorita con un emprendedor. Consiguió el dinero que estaba desesperado por tener, pero ahora está que no haya que hacer, ¿no? Entonces, tú has ido haciendo llamados de atención. Mosca, ¿quieres crecer? ¿Quieres aumentar tu producción? ¿En qué términos lo vas a hacer? Entonces yo te diría, dado aquí los temas, creo que con deuda, con bancos donde estamos más familiarizados todos, pero si están de acuerdo y si la audiencia prefiere otra pregunta, pero yo le diría a Ignacio, Ignacio, si yo quiero apuntar a un fondo de inversión, ¿qué me recomiendas tú como ABC para empezar a incursionar en ese mundo? vale, perfecto. Pues si queréis, voy a centrarme en. Ahí tengo un montonazo de slides, pero para no aburriros y sobre todo para no pasarnos en tiempo, me voy a Y centrar ahí en Francisco te dos. dice otra, ¿ok? Con Fondo de Inversión Española Sí, invirtiendo en mira, ahora startups de te Hispanoamérica. contesto la pregunta y entramos ahora a dos temas que voy a entrar, que es un poco eso, es cómo funcionan los fondos de inversión, porque muchas veces el error de los emprendedores es que no entienden cómo funciona un fondo. Entonces, cuando vas a presentarle, les cuentas cosas que no son lo que ellos quieren oír o que no son lo que ellos están realmente valorando. Y los segundos, vamos a hacer un repaso muy rápido, un poco de cuáles son las tres, cuatro cláusulas que todo el mundo le tienen que sonar porque son claves. Respondo a la pregunta que además irá muy bien con lo que vamos a ver y luego entramos a esas dos slides. En general, la inversión, sobre todo la parte de fondos de capital riesgo, ¿no? Porque al final es verdad que todo lo que son bancos, fondos de deuda, plataformas online, todavía siguen teniendo una visión más regional, es decir, cada región tiene su banco, tiene sus fondos de deuda que invierten en proyectos de su región. Las plataformas online es distinto porque es verdad que sobre todo las americanas, que son más grandes, seguramente puedes ser usuario desde España, pero bueno, al final por tema idioma, por tema jurídico de cada país, es verdad que también están muy separadas. En general España tiene las suyas, Inglaterra tiene las suyas, en América Latina hay otras, los estadounidenses tienen otras, con lo cual en general sigues teniendo una visión un poco más regional. Los fondos de inversión, los fondos de Venture Capital a día de hoy son prácticamente globales, ¿no? Algo que hace 20 años no pasaba, ahora sí que pasa, ¿no? Al final tiene una lógica y es que las compañías a día de hoy son muy globales, ¿no? Lo que hablábamos también antes con que las compañías ahora pues tienen una visión más global que tenían antes y con la tecnología te permite tener un acceso a mercados que antes no tenían, ¿no? Entonces las compañías cada vez son más globales y eso también hace que los fondos de inversión tengan menos miedo, ¿no? A invertir en cosas que están en otros sitios o que tienen parte de su negocio en otros sitios. Entonces, en general, aquí los anglosajones es triste, pero siempre son más ágiles que bueno, pues un poco los eh, países de habla hispana, ¿no? Entonces, en general, los fondos en España les pasa eso, ¿no? Se van adaptando, pero se adaptan despacio. Entonces, ¿hay fondos españoles invirtiendo fuera? Sí, hay muchos. La realidad, ¿cuál es? En general, un fondo de inversión en España, cuando lanzan ese fondo, lo que le prometen al inversor es, mira, yo voy a invertir un 80% en España, que lo conozco muy bien, y voy a invertir un 20% fuera, que fuera me da un poquito de miedo, un poquito de vértigo, no lo conozco tan bien, ¿no? Entonces, todavía tienen exposición internacional, pero tienen exposición internacional mucho menos que la que tienen otros fondos de otros sitios que igual tienen pues el 80% fuera en vez de tener solo el 20%, ¿no? Y en general, la visión que tenían los fondos en España antes siempre era mirar hacia América Latina, que es un poco la salida lógica por mercado, por idioma, por afinidad en los negocios, cultural, etcétera. Ahora es verdad que hay muchos fondos que están mirando también a Europa, porque es verdad que, bueno, pues tienes otras ventajas y otros inconvenientes. En general, los fondos españoles que han invertido en América Latina no les ha ido especialmente bien, o en Hispanoamérica no les ha ido especialmente bien. De hecho, hay quizá el que más, bueno, ahora hay algún fondo nuevo que es más joven y que sí que les ha ido un poco mejor, pero el fondo clásico quizá donde mejor se veía todo era Guaira, que es el fondo de Telefónica. Ellos tenían presencia inicialmente prácticamente en toda América Latina, luego lo han ido reduciendo mucho. Yo creo que ahora se han quedado, pues no sé si se han quedado solo con Colombia y con Brasil o una cosa eh, así. Y en general, para mí tiene una lógica y es que cuando tú quieres ser un inversor global, tienes que tener un equipo y una visión global. Y tú no puedes tener un equipo local gestionando inversión global, que es un poco lo que le pasaba a Telefónica. Yo no puedo tener un equipo en Madrid gestionando inversiones en Colombia o en Venezuela o en Chile, ¿no? Necesitas tener al final
gente que esté allí, que conozca el mercado local, que entienda cuáles son las necesidades de los emprendedores locales. Entonces, cuando yo creo que si quieres montar un fondo global, tienes que tener pues un equipo o una visión más global. En general, el inversor español, aunque esté cambiando todavía, bueno, pues el que invierte fuera, pero con una visión un poco más, más regional y con unos miedos más regionales, ¿no? Pero al final, quedaros con la idea, yo creo lo que hablamos, ¿no? Que al final el mundo del emprendimiento a día de hoy eh, es global, es complicado, pero no es imposible, pues que un emprendedor de España, de Venezuela o de Colombia o de Perú levante capital en Estados Unidos, que es pues, probablemente donde más capital hay para levantar. De hecho, las grandes empresas tecnológicas españolas, pues que ahí todas tienen dinero, pues parte de fondos de Estados Unidos, porque pues, son los fondos más grandes, ¿no? Entonces, es algo que a día de hoy eh, se puede conseguir, no es imposible y bueno, pues es simplemente bueno, pues que entender que hay unos mercados donde hay más capital que en otros por diferentes motivos y que el emprendedor pues tiene que también saber pues aprovechar o adaptarse a eso. Entonces, la clave cuál es, ¿no? Sobre todo cuando vas a hablar con un fondo de inversión, entender cómo un fondo de inversión piensa o cómo un fondo de inversión tiene su cabeza estructurada, ¿no? Muchas veces cuando vamos ahora con un inversor, pensamos que el inversor es un poco, no te voy a decir una ONG, pero bueno, es un ente altruista, ¿no? Al final yo tengo un proyecto muy chulo, tengo un proyecto social, tengo un proyecto con un equipo joven, tengo un proyecto que parece que tiene buena pinta y con eso me vale. El inversor realmente eso no le vale, ¿no? Al final el inversor lo que mira es básicamente rentabilidad. Al final el inversor se dedica a esto profesionalmente y lo que necesita pues, es que los números salgan, ¿no? Aquí es una cosa también importantísima que hay que entender, es en general los fondos de Venture Capital no invierten su dinero, invierten el dinero de un tercero, ¿no? Al final tienes pues una gran familia, tienes una corporación, tienes un fondo de pensiones, tienes una mutualidad de algún, pues, de abogados o de médicos o de lo que sea, tienes diferentes inversores institucionales eh, general, inversores muy grandes, pues que le dejan a este fondo de capital riesgo el dinero para que ellos lo inviertan y les den un retorno, ¿no? Pero entonces esta parte es clave, ¿no? El fondo de inversión cuando invierte en ti, lo que está pensando es en el retorno que les ha prometido a sus propios inversores, ¿no? Al final, el fondo de Venture Capital no deja de ser una figura del medio. Es decir, él es un inversor para ti, pero a su vez tiene otros inversores, que son los que le han puesto a él el dinero, ¿no? Y al final, un poco, el que manda en esa ecuación es el inversor primero que les ha puesto el dinero a ello, ¿no? En general, pues suele ser un gran fondo, ¿no? Una aseguradora, un fondo de pensiones, el fondo bueno, de la mutualidad del colectivo que sea. Y en general, estos inversores grandes, cuando invierten, cuando le dejan su dinero en un fondo de Venture Capital para que éste lo invierta, entienden que tiene mucho riesgo, ¿no? Lógicamente, si yo compro deuda de mi país, de España, pues tiene poco riesgo, pues poco probable que España quiebre, aunque no es imposible, es más probable que quiebre la startup X que no tiene producto, que no tiene clientes y que está todavía todo en validación, ¿no? Entonces, el inversor eso lo sabe y dice, joder, pues si yo invirtiendo en una cosa que casi no tiene riesgo, que puede ser deuda de España o deuda de Alemania o deuda de lo que sea, me dan un 4 un 5 un 6%, pues si invierto una cosa que tiene mucho riesgo, me tienen que dar más, porque si no, no me merece la pena. Entonces, en general, el fondo de Venture Capital, sus inversores le exigen rentabilidades muy altas porque entienden que es un producto con mucho riesgo, ¿no? Yo invierto en un proyecto que son unos chicos que son majísimos, que son la leche, pero que me dicen que no tienen clientes, que van a ver si los consiguen y que si les va bien, dentro de 8 años voy a ganar dinero. Entonces, claro, tienes mucho riesgo y tienes que esperar mucho tiempo, con lo cual al inversor o le haces ver que tienes una rentabilidad muy grande por el camino o no le merece la pena tanto riesgo y tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto básicamente en grandes números en qué se materializa. Se materializa una cosa que se llama la regla del 10X y es que básicamente un inversor cuando invierte en un emprendedor, sobre todo en fases iniciales, lo que tiene en su cabeza es yo en esta compañía puedo hacer un por 10 o no puedo hacer un por 10. Es decir, si yo pongo 100 unidades en esta compañía dentro de 8 años, ¿hay forma de que mis 100 unidades valgan 1000? Esa es un poco la pregunta que el inversor tiene en su cabeza. Y esto tiene básicamente dos porqués muy claros. El primer porqué es que al final pues ese inversor que invierte en muchas compañías sabe que muchas pues, van a fracasar porque al final pues, son modelos de negocio nuevos, son modelos de negocio muy arriesgados, tienen un componente tecnológico que igual el mercado todavía no es capaz de entender o no es capaz de asumir. Entonces, bueno, hay un riesgo, ¿no? Las compañías cuando innovan mucho, pues algunas fracasan, ¿no? Entonces, el fondo de Venture Capital sabe pues, que si invierte en 10, probablemente 5 o 6
simplemente cierren. No porque pase nada malo, sino bueno, pues porque es un poco el día a día de las empresas. Con lo cual, en las que no cierran, tienes que recuperar lo que has perdido y aparte ganar para compensar todo ese coste que tienes ahí puesto en tiempo y en riesgo, ¿no? Entonces, en general, eso se traduce en esta regla, ¿no? El inversor muchas veces lo que piensa es, yo aquí cómo puedo hacer 10x, ¿no? Y básicamente la respuesta es muy sencilla y luego hablábamos antes. El inversor lo que necesita ver es cómo esa compañía puede crecer relativamente rápido para que eso valga 10 veces más. Porque al final, si yo una compañía hoy vale X y necesito que esa compañía valga 10x dentro de 7, 8, 9 años, la compañía tiene que ser más o menos 10 veces más grande. Si la compañía no es 10 veces más grande, es muy complicado que la compañía valga 10 veces más, porque es muy complicado que tú como empresa consigas que tu precio de producto se doble o se triple. Entonces, al final, la forma más fácil de que la compañía sea el doble de valiosa, pues que sea el doble de grande y tenga el doble de cliente, ¿no? Por eso antes os hablaba de ese tema que es el crecimiento, ¿no? El inversor lo que valora muchísimo es el crecimiento. Y es lo que veíamos, por ejemplo, en el ejemplo de los patinetes. Era un producto que luego fue un fracaso, pero que a priori tenía ese crecimiento muy rápido de que realmente si salía bien podía ser capaz de generar ese 10x para el inversor, ¿no? Entonces, pensar mucho en esto, ¿no? Realmente, ¿cómo soy capaz de trasladarle al inversor que mi compañía puede crecer lo suficientemente rápido como para que ellos puedan ganar dinero en 7, 8, 9 años? Y eso tiene un segundo punto muy importante que es cuál es el modelo de salida, ¿no? Por un lado, tengo que conseguir que mi compañía crezca mucho y por otro lado, tengo que ser capaz de que luego ese crecimiento se materialice. Porque básicamente yo tengo una empresa que nosotros tenemos una aplicación para conectar jugadores de tenis, tenemos un montón de clientes, tenemos unas acciones que dicen que valen X millones, pero realmente si la empresa no la vendo o la empresa no la saco a bolsa, esas acciones que yo digo que valen X millones, no las puedo cambiar por euros. Al final el fondo de inversión lo que quiere son euros o dólares o pesos, pero quieren dinero tangible para poder devolverse a sus inversores. Con lo cual, para un fondo es muy importante es cómo tengo una salida clara. Y la salida clara es básicamente pues que al final una empresa más grande del sector me compre o que la empresa se haga lo suficientemente grande como para poder salir a bolsa, ¿no? Pero al inversor le gusta mucho que el emprendedor tenga más o menos pensado o por lo menos tenga una pequeña idea de cómo puede ser el modelo de salida. Y ya por acabar en un minuto muy rápido, simplemente para que os quedéis con cuáles son las 4 cláusulas más típicas. La presentación se la voy a compartir aún así a Aymara para que os la haga llegar, pero bueno, que os quedéis con estas 4 cláusulas que son súper típicas. En general, cuando tú negocias con un inversor, negocias dos tipos de cláusulas, ¿no? Las que hacen un poco relación a cómo se gestiona el proyecto, es decir, las que hacen relación al proyecto y después a las que hacen relación a ti como emprendedor, ¿no? Entonces, las que hacen relación un poco a cómo se gestiona el proyecto, las dos más típicas son la parte de dragalón y liquidity preference, que sobre todo lo que hacen un poco referencia es a cómo se gestiona la empresa cuando hay desacuerdos, ¿no? Si nosotros nos hacen una oferta, me lo invento, ¿no? Somos una empresa de tecnología súper chula, nos hace una oferta Google para comprarnos un trozo de la empresa, unos quieren vender y otros no quieren vender. Pues Dragalon y Liquidity Preference lo que hacen es, bueno, pues un poco poner unas bases de qué pasa en determinados casos cuando hay, pues, ciertas disputas entre socios, sobre todo relativas a cosas que tienen que ver con compras o con ventas. Y después la parte de vesting y de cliff hacen relación a mí como persona, ¿no? En general, el fondo de inversión, cuando mete dinero en el proyecto, me obliga a mí como emprendedor a que me quede en la empresa una serie de años, ¿no? Porque al final el inversor entiende que parte del valor del proyecto es mi idea o es mi ejecución al problema que yo he detectado, ¿no? Con lo cual invierte en el proyecto porque estoy yo o porque está el grupo de emprendedores que sean. Si esos emprendedores se van, pues el proyecto será otro, ¿no? Porque la visión será distinta, la ejecución será distinta, entonces suele haber una serie de cláusulas que en general lo que hacen relación es a cuánto tiempo tiene que quedarse el equipo en el proyecto, ¿no? Que lo normal es que te exijan por lo menos 4 años, para que también lo tengáis en cuenta, que realmente no es consigo dinero y en 6 meses me voy, ¿no? En general te suelen exigir que te quedes 4 años y si no lo cumples, pues tienes una serie de penalizaciones. Entonces, bueno, creo que no nos queda mucho más tiempo, más allá de que haya algunas preguntas. Espero que, bueno, pues aunque ha sido de una manera muy breve, tengáis algunas pinceladas un poco más claras sobre cómo enfocar la búsqueda de capital. Y bueno, a partir de ahí, pues la presentación, lógicamente, os la comparto. Si el tema es interesante y así lo deseáis, pues incluso podemos hacer una segunda sesión, o que quiera me puede escribir por algunos canales y yo encantado de ayudaros en todo lo que pueda. Gracias, Ignacio. De verdad que para mí me parece muy valioso tener toda esta información aquí a la mano que te invita ya es a revisar, ¿no? Nada más Sí, ver sí. que existen
distintas opciones a las que, bueno, podemos consultar y buscar pues cuál es la que se corresponde más a nosotros, entender, me parece que fuiste súper franco, bueno, habrán mercados en los que hay más opciones que otras, pero saber nada más que existen diferentes modalidades y lo que implica cada una de ellas, yo creo que ya por allí vamos abonando el terreno para que el emprendedor pues pueda ir pensando en otras opciones, porque el modelo nuestro por excelencia es el bootstrapping, ¿verdad que sí? Todos aquí financian sus Sí, ideas con capital y recursos propios y en así es la España es manera de parecido, la arrancar. verdad. Sí, ese es el método nuestro. Miren, varias cositas. Ignacio, te vamos a volver a invitar. Yo creo que sí. Yo creo que este tema quedó con ganas de continuar conversando contigo, así que después te pregunto a ver qué otro miércoles nos Vale, puedes regalar de los que van quedando libres del semestre y si no, pues coordinamos en otro momento y hablamos de un punto. Yo creo que vale la pena agarrar un punto y vamos con calma sí, porque trajiste muchísima información, así que te lo agradezco un montón. Francisco Rodríguez, profesor nuestro, y está muy interesado en estos temas, Ignacio, así que probablemente te pongo en contacto allí con él porque sí, él ha claro. estado haciendo allí algunas averiguaciones. Loriana les colocó en el chat el enlace para medir la satisfacción. Recuerden que esto forma parte de la extensión social del CIE. Necesitamos que ustedes evalúen cada foro. Les pido que de una vez aprovechen de rescatar el enlace para que lo tengan ahí a la mano y luego con más calmita hacen la evaluación. Pero necesitamos eso. Sé que se conectan muchos de los que están aquí todos los miércoles. Tómense un tiempito para volverlo a hacer porque necesitamos el registro por miércoles, ¿ok? Y el otro mensaje que les compartió allí Loriana es la invitación. Acuérdense que ustedes son los primeros en recibir la invitación del siguiente foro. Y vamos a estar hablando de emprendimiento femenino con Vanessa Marcano, venezolana que está en México y tiene un movimiento bien interesante. Así que acompáñenme la semana que viene, que eso va a estar chévere. Mira, por favor, te dice Yarexi, por favor que lo continúe otro día. Compartió mucha información importante. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la gente del foro. Muchas gracias, Ignacio Hojas, asesor financiero. Gracias por mostrarnos esta visual más amplia y ver los diferentes tanto actores como modalidades de productos que nos pueden servir para satisfacer la necesidad de capital. Y creo que la invitación que hiciste desde el principio fue, ¿de verdad necesitas capital? O sea, no tenemos que dar nada por sentado ni por obvio. Cada decisión financiera al final es eso, una decisión, ¿verdad? No podemos ir a la ligera. Ignacio, despídete de esta gente que tuviste aquí encantada de principio a fin. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Aymara, por la invitación y por contar conmigo. Encantadísimo de poder seguir ampliando la información. Pues como bien decía, si queréis otro día en otra sesión, genial, o si no, quien quiera me puede escribir por algún mensaje privado y también encantado de ayudaros. Espero que haya sido útil, que es de lo que se trata y listo. Muchísima suerte en los proyectos y nada, un abrazo muy grande desde Madrid. Gracias a ti. Será hasta una próxima oportunidad, amigos. Los espero la semana que viene, ya lo saben. Chao, chao. Feliz Un tarde para todos. abrazo. Feliz noche, Ignacio. Cuídate mucho y Chao. saludos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias.